Bueno, nosotros sabemos que cuando hablamos de vectores que están en el espacio, es decir, en R3, estos vectores A, B, C, los podemos escribir también de la siguiente forma. Si nosotros tenemos un vector en el espacio, este se puede escribir en términos de las tres componentes, AI más BJ más CK. En este caso, I, J y K son a su vez tres vectores unitarios que se encuentran sobre cada uno de los ejes coordenados. Es decir, tenemos nosotros un conjunto que es el vector I, es el vector 1, 0, 0, el vector J es el vector 0, 1, 0 y el vector K es el vector 0, 0, 1. Si nosotros los vemos en los ejes, ¿sí? En los ejes en el espacio, pues el vector I sería el vector de dimensión 1 que está sobre el eje de las X. El vector J sería el vector de dimensión 1 que está sobre el eje de las Y el vector K es el vector de dimensión 1 que está sobre el eje de las Z. Pero entonces todos los demás vectores que se encuentren en el espacio los vamos a poder escribir en términos de estos tres vectores. A esta expresión, ¿sí? En donde un vector se escribe en términos de un conjunto de vectores, a esta expresión se le conoce como combinación lineal. Una combinación lineal entonces va a ser, si nosotros tenemos un conjunto de vectores, B2 hasta Bn, es un conjunto finito, ¿sí? En un espacio vectorial, ¿ok? Entonces, si nosotros escribimos cualquier vector de esta forma, A1 por B1 más A2 por V2 más AN por Vn, donde las A's son escalares, A1, A2, así hasta AN son escalares, ¿sí? Entonces a esto se le conoce como una combinación lineal. Bien. Al final entonces una combinación lineal es la suma de un conjunto de vectores, cada uno de ellos multiplicado por un escalar. Y esta suma o esta combinación lineal me va a generar a su vez un nuevo vector, ¿sí? Que pertenece al mismo espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el vector menos 7, 7, 7, podemos decir que este vector es una combinación lineal, de los vectores menos 1, 2, 4 y del vector 5, menos 3, 1. ¿Por qué podemos decir esto? ¿Por qué decimos que el vector menos 7, 7, 7 es una combinación lineal de estos otros dos? Porque existen dos escalares que al multiplicarlos por cada uno de estos vectores y luego sumarlos me van a generar el vector que estamos considerando aquí. Entonces, quiere decir que debe de haber un escalar A que al multiplicarlo como el primer vector, más un escalar B que al multiplicarlo por el segundo vector, me dé el vector menos 7, 7, 7. Estos escalares A y B, en este ejercicio, pues los podemos calcular al tanteo, ¿sí? Si yo lo que necesito es que, por ejemplo aquí, yo necesito generar un menos 7, bueno, y ya tengo un 5 y un menos 1, pues puedo proponer que A sea igual a 2 y que B sea igual a menos 1. Si esto sucede, entonces tendría 2 por menos 1 menos 2, menos 1 por 5 menos 5, y me da el menos 7 que estoy buscando. Vamos a ver si esos escalares funcionan con el resto de los elementos del vector, con el resto de los componentes. Tendríamos aquí 2 por 2 va a ser 4,
y menos 1 por menos 3 va a ser más 3. Y 4 más 3 es 7, que es la siguiente componente que estábamos buscando. Y por último, 2 por 4 es 8, y menos 1 por menos 1 es menos 1, y esto va a ser otra vez 7. Entonces, estos dos escalares son los que conforman la combinación lineal de este vector, ¿sí? Al hablar de combinaciones lineales, como estas se definen dentro de espacios vectoriales, pues quiere decir que se van a poder realizar no solamente con vectores, sino con cualquier otro elemento que constituya un espacio vectorial. Llámense matrices, llámense polinomios o llámense funciones. Por ejemplo, podemos tener nosotros la matriz de 2 por 3, menos 3, 2, 8, menos 1, 9, 3, ¿sí? Y queremos determinar o no si es una combinación lineal de las matrices menos 1, 0, 4, 1, 1, 5 y 0, 1, menos 2, menos 2, 3, menos 0. Entonces, para determinar esto, pues nuevamente tenemos que plantear nosotros la combinación y ver si existen los escalares que la cumplan. Es decir, estamos buscando un escalar A que al multiplicarlo por la primera matriz, más un escalar B que al multiplicarlo por la segunda matriz, me genere la matriz menos 3, 2, 8, menos 1, 9, 3. ¿Sí? Y en este caso, pues otra vez vamos a trabajarlo por tanteo. Vámonos aquí con el primer elemento. Necesitamos generar un menos 3. Quiere decir que menos 1 por A más 0 por B me debe de dar menos 3. De aquí pues puedo sacar que A tiene que ser igual a 3. Y ya tengo entonces el primer valor. Vamos a ver el siguiente elemento. Tenemos aquí que, tenemos que generar el elemento 1, 2, que es un 2. Quiere decir que 0 por A más 1 por B tiene que ser igual a 2. Entonces, obtenemos aquí el segundo valor de B igual a 2. Y lo podemos verificar con algún otro par de elementos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos aquí al elemento 2, 3, pues tendríamos que 5 por A menos 6 por B es igual a 3. Pero A y B ya dijimos que valen 3 y 2 respectivamente. Entonces esto sería 5 por 3 menos 6 por 2 es igual a 3. Y esto nos da 15 menos 12, que en efecto es igual a 3. Entonces, estos valores que encontramos son precisamente los escalares que hacen cumplir la combinación lineal. Si no nos es posible encontrar el valor de estos escalares, pues quiere decir que el elemento que se nos está dando no constituye una combinación lineal de los elementos que tenemos. ¿Sí? Debemos de poder encontrar el valor de estos escalares. Si no es así, pues entonces no tendríamos una combinación lineal. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a tener este siguiente conjunto, 1, 1, 2, perdón, era de 3 por 3. Tenemos el siguiente conjunto, 2, 0, 4 y menos 1, 0, 3. Y queremos ver si podemos hacer una combinación lineal con ellos para generar el elemento 1, 2, 3. ¿Sí?
Quiere decir que queremos plantear nosotros un escalar que multiplicado por el primer vector más un escalar multiplicado por el segundo vector me genere el vector 1, 2, 3. Entonces, aquí lo que tenemos que lograr es encontrar el valor de A y de B. Pero fíjense que aquí vamos a tener un problema, porque en la segunda componente de los vectores, ¿sí?, tendríamos 0 por A más 0 por B es igual a 2. Y no hay ningún número multiplicado por 0 que me dé distinto de 0 como para generar el 2 que estoy buscando. Entonces, los escalares A y B no van a existir, es decir, no los vamos a poder encontrar nunca. Y entonces, este vector, el vector 1, 2, 3, no es combinación lineal del conjunto que nos dieron, ¿sí? Cuando no se pueden encontrar los escalares, entonces el vector dado no es una combinación lineal del conjunto que se nos da. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien, maestra. Muy bien. Entonces, ya vimos que si nosotros tenemos un conjunto de vectores con el cual podemos crear una combinación lineal, pues entonces vamos a poder crear un vector específico. Pero en ocasiones queremos hacer no de un vector en un vector, sino un conjunto de vectores. Y a esto se le llama conjunto generador, o con esto estudiamos el concepto de conjunto generador. ¿A qué se refiere el conjunto generador? Entonces, si nosotros tenemos un conjunto B1, B2, así hasta Bn, este conjunto genera al espacio vectorial, ¿sí?, a un espacio vectorial, si todos los vectores de el espacio vectorial se pueden escribir como una combinación lineal del conjunto, ¿sí? Entonces, si yo tengo un conjunto de vectores dado y cualquier vector en un espacio vectorial lo puedo escribir en términos de este conjunto, entonces a ese conjunto se le conoce como conjunto generador. Hay algunos conjuntos generadores que son como los conjuntos básicos, ¿sí?, en cada espacio vectorial. Por ejemplo, para R2, es decir, para el plano, el conjunto son los vectores 1, 0 y 0, 1, que corresponden a los vectores I y J. ¿Sí? Para R3 ya lo vimos. El conjunto es el vector, el conjunto son los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, que corresponde precisamente a los vectores I, J y K. Pero tenemos también otro tipo de espacios vectoriales. Por ejemplo, para P subíndice n, que corresponde a todos los polinomios de grado n o menor, tenemos el conjunto 1, x, x cuadrada, así hasta x a la n, ¿sí? Ese es el conjunto generador de este espacio de polinomios. Si tenemos nosotros, por ejemplo, el espacio de las matrices de 2 por 2, el conjunto generador serían 4 matrices de 2 por 2. Serían 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y por último 0, 0, 0, 1. Estos son como algunos ejemplos de conjuntos generadores básicos. ¿Okay? Bien. Vamos a ver entonces cómo podemos
o vamos a ver más bien un ejemplo de este tipo de ejercicio, ¿sí? De este conjunto generador. Entonces, lo que nosotros queremos ver es determinar si un conjunto de elementos dados genera o no genera un espacio vectorial. Por ejemplo, vamos a tener aquí, para el espacio vectorial P subíndice 2, que son todos los polinomios de grado 2, vamos a tener el siguiente conjunto. Tenemos x cuadrada más 1, x cuadrada menos 1, x más 6. Entonces, lo que queremos hacer es determinar si este conjunto genera al espacio vectorial. En otras palabras, si podemos hacer una combinación lineal con estos tres polinomios para crear cualquier otro polinomio de grado 2. Y para ello, pues vamos a plantear una combinación lineal, es decir, a por x cuadrada más 1 más b por x cuadrada menos 1 más c por x más 6. Y esto me debe de dar cualquier polinomio de grado 2. Vamos a escribirlo aquí como, lo voy a poner aquí en mayúsculas, ax cuadrada más bx más c. ¿Okay? Entonces, para determinar si esto se cumple, vamos aquí a plantear un sistema de ecuaciones. Vamos a hacer una ecuación para los términos cuadráticos. Tendríamos a más b es igual a a mayúscula. Luego vamos a hacer una ecuación para los términos lineales. El único término lineal que tenemos es este de acá, entonces sería c es igual a b mayúscula. Y por último, una ecuación para los términos independientes. Tendríamos a menos b más 6c es igual a c mayúscula. Este es un sistema de ecuaciones de 3×3, el cual lo podemos resolver mediante alguno de los métodos de solución que ya conocemos, ¿sí? Aquí lo importante es lo siguiente. Este sistema evidentemente es no homogéneo, ¿sí? Dado que está igualado a, b y c. Entonces vamos a poder tener dos tipos de solución. Vamos a poder tener un sistema determinado o vamos a poder tener un sistema indeterminado. ¿Sí? En otras palabras, tenemos un sistema con solución o un sistema sin solución. Evidentemente, si el sistema no tiene solución, pues ya con eso podemos descartarlo, ¿no? Entonces, no genera. O no es un conjunto generador, si es que es indeterminado. Pero si es determinado, vamos a tener dos tipos de solución también, que es la solución única y la solución múltiple. ¿Sí? En este caso, el único tipo de solución que me va a dar un conjunto generador es la solución única. ¿Sí? Entonces, al yo resolver este sistema, ¿sí? Ya sea que lo resuelva de forma el método de Gauss, el método de Gauss-Jordan, o incluso por sustitución o por igualación o cualquier otro método, ¿sí? Si nosotros encontramos que el sistema tiene solución única, entonces podemos decir que el conjunto sí es un conjunto generador, es decir, este conjunto de aquí, ¿sí? Pero si nosotros encontramos cualquier otro tipo de solución que no sea la solución única, entonces el conjunto dado no es un conjunto generador. ¿Preguntas aquí? ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿Qué pasó, Roberto? No iba a decir que no había ninguna pregunta. Ah, muy bien, gracias.
Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Pues tenemos que resolver el sistema. Aquí no nos tenemos que ir tan lejos para resolverlo con Gauss o con Gauss-Jordan. Miren, aquí ya tenemos que C es igual a B mayúscula. Entonces, si lo sustituimos en esta ecuación, pues vamos a obtener que A es igual a... no es cierto, esa no tiene... Aquí. Vamos a tener de la primera ecuación, tenemos que A es igual a mayúscula menos B. Recuerden ustedes que todas estas son constantes, ¿sí? Pero las constantes que queremos encontrar son las minúsculas. Entonces, C es igual a B mayúscula, A es igual a menos B, y eso lo podemos sustituir en la tercera ecuación. Tendríamos A menos B más 6 por B mayúscula es igual a C mayúscula. De aquí entonces vamos a tener que menos 2B minúscula es igual a C mayúscula menos 6B menos A. En otras palabras, B va a ser igual a menos 1/2 de todo esto. ¿Sí? Y entonces, con esto, pues podemos encontrar el valor de A. Es decir, que A es igual a... al revés. A minúscula es igual a A mayúscula más 1/2 de todo esto. ¿Sí? Fíjense cómo cada una de las tres constantes minúsculas está en términos de las constantes mayúsculas. Esto quiere decir que dependiendo del valor de A, B y C mayúscula que nosotros le asignemos, pues vamos a obtener un único valor para cada constante minúscula. En otras palabras, lo que tenemos es una solución única. ¿Sí? Y como el sistema tuvo una solución única, quiere decir que el conjunto de polinomios, ¿sí? El conjunto de polinomios que teníamos, que era x cuadrada más 1, x cuadrada menos 1, x más 6, generan al espacio P sub índice 2. En otras palabras, tenemos un conjunto general. ¿Okay? ¿Dudas en esto? No. Muy bien. Ok. Hablando de los conjuntos generadores, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un conjunto de vectores dados, el espacio que se genera, ¿sí? El espacio que se genera es un subespacio vectorial. Por ejemplo, vamos a tener nosotros aquí el vector B1, que es 2, menos 1,4, y el vector B2, que es 4,1,6. ¿Okay? Entonces, existe un espacio que es el que está generado por estos dos vectores. Y no sabemos cuál es, pero sabemos que deberían de generar algo, ¿sí? ¿Cómo vamos a encontrar ese espacio? Bueno, pues mediante una combinación lineal. Es decir, H, ¿sí? Este subespacio vectorial, van a ser todos los vectores que tengan la forma de A por el primer vector, 2, menos 1,4, más B por el segundo vector, 4, 1, 6. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un espacio que se va a generar mediante la combinación lineal de estos dos vectores. ¿Cómo se vería? O sea, ¿qué espacio me está dando? Si yo tengo solamente dos vectores, ¿cuál es el subespacio que se genera con ellos dos? Bueno, pues para ello vamos a plantear un sistema de ecuaciones precisamente y vamos a resolverlo. Aquí nosotros tenemos que, déjenme traérmelo para acá para que se vea un poquito más claro.
más b por 4,1,6 me va a generar a cualquier vector, ¿sí? Un vector x, y, z. ¿Sí? Estamos hablando aquí de un vector genérico. Entonces, la combinación lineal de estos dos vectores me va a generar un vector genérico, ¿no? Y pues vamos a plantear también un sistema de ecuaciones, componente a componente. La componente x sería 2a más 4b es igual a x. Para la componente y tenemos menos a más b es igual a y. Y para z, 4a más 6b es igual a z. Y pues vamos aquí a plantear entonces un sistema matricial con estos vectores, o con este sistema más bien. Tendríamos nosotros 2, 4, x, menos 1, 1, y 4, 6, z. Ahora, evidentemente este sistema no tiene una solución única, ¿sí? Puesto que ni siquiera es un sistema completo. Pero vamos a ver qué es lo que sí podemos resolver o qué es lo que podemos deducir al respecto de esto. Bien. Entonces, vamos a intentar resolver. Primero que nada, vamos a intercambiar el renglón 1 y el renglón 2. ¿Sí? Nos va a quedar entonces menos 1, 1, x, 2, 4, perdón, aquí es menos 1, 1, y, 2, 4x y 4, 6, z. Y entonces, bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer es el renglón 1 multiplicarlo por menos 1, ¿no? Para tener nuestro 1 como pivote. 1, menos 1, menos y. 4, 6, 7. Y luego aquí, pues vamos a transformar el resto de la columna 1, así como ya conocemos, ¿sí? Mediante el método de Gauss o de Gauss-Jordan. En este caso tendríamos que el renglón 1 por menos 2 más el renglón 2 y el renglón 1 por menos 4 más el renglón 3 van a ser la transformación que estemos buscando. Entonces, el primer renglón, que es el pivote, ese se queda igual. El segundo renglón sería 1 por menos 2 más 2, 0, menos 1 por menos 2, 2, más 4, 6, y por menos 2, menos 2y, más x, pues más x menos 2y. ¿Sí? Okay. Ah, no es cierto, este era un menos y, se me pasó aquí. Entonces sería más 2y, lo sé, no necesito. Más 2y. Bien, y con el renglón 3, pues tendríamos 1 por menos 4 más 4, 0, menos 1 por menos 4, 4, más 6, 10, y menos y por menos 4, 4y, más z, pues z más 4y. ¿Ok? Vamos entonces ahora con el siguiente paso, que sería transformar este elemento en un 1. Y para ello el renglón 2 lo vamos a multiplicar por un sexto. Vamos a tener entonces la siguiente matriz. 1 menos 1 y, 0, 1, y luego aquí sería x sextos más un tercio de y 0, 10, z más 4y. Perdón. Y seguimos entonces con el método de Gauss-Jordan. Vamos a tener aquí que el renglón 2 más el renglón 1 van a transformar el elemento 1, 2, y el renglón 2 por menos 10 más el renglón 3 van a transformar el elemento 3, 2. Entonces, esto nos va a quedar como más grande. Bien, el renglón 2 se mantiene. Aquí sextos más un tercio de y. Y tendríamos 0 más 1, 1. 1 menos 1, 0.
X sextos. Aquí de este lado no tenemos X, entonces se queda X sextos. Y 1/3 más 1 serían más 4/3 de Y. No, no es cierto, muchachos. ¿Qué me dicen? Esto es negativo. O sea, yo como me da una menos. Y aquí era menos también. Menos. Entonces aquí sería 1/3 menos 1. ¿Sí? Entonces serían menos 2/3. Menos 2/3 de Y. Así. Y vamos con el renglón de abajo. Pues tendríamos 0 por menos 10, 0, más 0, 0. 1 por menos 10, más 10, 0. Y luego aquí tenemos X sextos por menos 10, pues sería menos 5/3 de X. Como aquí no tenemos X, pues nos queda menos 5/3 de X. Luego con Y. 1/3 de Y. Ah, no, perdón, sí, 1/3 de Y por menos 10, menos 10/3. Más 4 serían 2/3. Más 2/3 de Y. Y pues de este lado, aquí en el renglón 2 no tenemos Z, y entonces pues nada más hacemos más Z aquí. ¿Sí? Más Z. ¿Ok? Tenemos entonces este sistema. ¿Qué es lo que podemos salvar de aquí? Bueno, resulta que este sistema solamente tiene una solución siempre y cuando se cumpla esto. Es decir, que menos 5/3 de X más 2/3 de Y más Z sea igual a 0. O si multiplicamos todo por menos 3, 5X menos 2Y menos 3Z es igual a 0. ¿Qué es esto? Esto es la ecuación de un plano que pasa por el origen. ¿Sí? ¿Qué significa entonces? Significa que si nosotros tenemos dos vectores distintos de 0, lo que generan son un plano que pasa por el origen. ¿Ok? 3 vectores deberían de generar todo el espacio, pero 2 vectores van a generar un plano que pasa por el origen. ¿Dudas en esto, muchachos? Todo claro. Muy bien.